كبيرة منفوذة عشان أغطي الحرب على غزة. At just 9 years old, Lama Shamu is one of the youngest Palestinians reporting on the reality of life under siege in Gaza, after Israel launched its military response to Hamas's October 7 attack. Lama and her family had to flee their home in Gaza City because of Israeli airstrikes. They fled once to Khan Yunis in the south and again to a shelter in Rafah. She has amassed hundreds of thousands of followers online for reporting on the daily challenges of living through war, which she shares to her Instagram. وأنا حبيت إنه أوضح للعالم إنه أطفال فلسطين بتعذبوا، حتى ما عندهمش أكل ولا أي شرب، وحتى انقطع لهم كل شيء. كيفكم؟ أنا اليوم في المستشفى بدي أشوف كيف أطفال غزة بتعرضوا للقصف وللإصابة. From interviewing kids injured by shelling at hospitals to documenting the difficult living conditions at school shelters, Lama is a voice for some of the most vulnerable in Gaza, children. When the war started, we noticed she had something to say. She grabbed the phone and started making vlogs to talk about the situation in Gaza, the bombardment, and displacement of people. Lama's father told CNN that he is very proud, adding that we are suffering from the war like other people in Gaza. Her message is clear to the whole world. Please stop the war and return back to normal life. Official death toll figures from inside the Gaza Strip, which can't be independently verified by CNN, suggest that children account for 8,000 of the civilians killed since October 7. That's a third of the total dead. Despite the dangerous conditions, Lama courageously continues to report to the world and inspire hope in a new generation. The U.S. is ringing in the new year with migration and funding concerns threatening to explode. When you're talking about 10% of the budget to allocate for cities on this, that's unsustainable. Preliminary government numbers show record migration at the southern border in December. Texas Governor Greg Abbott says his state can't handle the surge, so he's sending migrants north. They're being told that they are in the city of Chicago, literally dropped off in the middle of nowhere. I find that to be inhumane and unconscionable. Likely, we will see more people die as a result of the inability of governments to really address the humanitarian needs. In Congress, both parties say they want to address the border crisis, but Republicans say it has to come first. That leaves Ukraine and Israel desperate for aid as they grapple with new casualties and destruction, some just hours into the new year. I cannot come back to South Carolina and talk about giving aid to Ukraine and Israel if the border is still broken. And that's not the only budgetary battle awaiting lawmakers after the holiday recess. The federal government is running on stopgap funding. Without a deal, it could shut down in about a month. I'm Amy Kiley reporting. Flames raging inside buildings in Kyiv, Ukraine. Rescue crews desperately trying to put out the fires as others rush to rescue people injured by the blasts. I heard the attack. It was very loud. The house was shaking. It was very scary. This is just one of the many cities bombarded by Russian attacks Friday. Drones and missiles were fired at targets across the country, killing at least 31 people and injuring more than 150 others. Ukraine calling for an urgent meeting with the United Nations Security Council, and President Volodymyr Zelensky saying it is important that the world responds to this latest act of terror. President Joe Biden responding to the assault, saying it is a stark reminder to the world that after nearly 2 years of this devastating war, Putin's objective remains unchanged. But as Russia ramps up its attacks, U.S. aid to Ukraine is running out. That could adversely impact their ability to defend all their cities. What they need are the supplies from the West in order to maintain their effectiveness. Wednesday, the U.S. State Department announced a $250 million Ukraine military aid package. It's the last package the U.S. can provide until Congress approves additional funding. I'm Jen Sullivan reporting.
Han pasado más de 2 años desde que El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, pero hasta el cierre de 2023, la iniciativa no parece lograr la aceptación de la mayoría de salvadoreños. No, nadie lo usa, no, de mi familia ni ahí donde yo vivo, ahí por San José Villanueva, no. Es que yo creo que así es, que lo usa más la gente de dinero, pues, ¿verdad? Porque ellos saben como para ellos el beneficio, ¿verdad? Pero para uno creo que no, ¿verdad? Nunca vimos que fuera favorable para el negocio de acá. Nos sale mejor usar lo que es en efectivo, el dinero en efectivo, tanto del que compra como el que está vendiendo. Pero el gobierno sigue en su apuesta por atraer inversión extranjera. Una de las iniciativas anunciadas al cierre de año es el programa de visas de libertad, que otorga la nacionalidad salvadoreña de forma express a quienes inviertan $1 millón en Bitcoin en el país. Para que resulte más atractivo para los inversionistas, hay que generar todo un entorno económico positivo, ¿verdad? Favorable. Para esto, yo creo que puede resultar insuficiente solo querer dar la visa, por ejemplo, por traer $1 millón en Bitcoin. Nayib Bukele asegura que el país ha ganado más de $3,5 millones gracias a su inversión en Bitcoin. Por supuesto que no tenemos intención de vender, ese nunca ha sido nuestro objetivo. Somos plenamente conscientes de que el precio continuará fluctuando en el futuro, pero eso no afecta nuestra estrategia a largo plazo. El gobierno anunció además que los llamados bonos volcán con los que buscan financiar Bitcoin City ya tienen la aprobación para ser emitidos a partir de 2024. A higher minimum wage is being served up in Maryland, $15 an hour. Who's managing today? But if you work for Andy Shalal, you're already making more. Andy founded Busboys and Poets. It's part bookstore, part restaurant, part arts lounge. There's 8 locations across the DMV, and all of them follow DC's minimum wage, the highest in the area. The tide was moving in the direction that we need to really step it up as employers. And so we were ahead of the curve right from the beginning. DC's minimum wage is $17 an hour. Virginia's is $12. Small businesses are feeling the pinch. Mike O'Halloran heads up the National Federation of Independent Business in Maryland and Delaware. He says the inflation spikes from the past few years are still hurting small businesses. They're saying, look, inflation is killing us. The cost of goods is going up. Add on top this wage increase that the General Assembly handed down to small businesses. They have no choice but to raise their prices on their customers and consumers. On top of that, Mike says, there's the problem of wage compression, that workers who have been at the same place for a while will likely want more of a pay bump from newer staff. Egg sandwich, you go to 303. Meanwhile, tipped workers in Maryland will be making the same, $3.63 an hour if they get more than $30 a month in tips. Unless, of course, they work for someone like Andy. I always say that if your business model is dependent on poverty wages, it's probably not a good business model. Como parte de las actividades de Precarnaval de Negros y Blancos 2024, la senda se llenó de monigotes alegóricos a la realidad política y social del 2023. El Carnaval de Negros y Blancos es una oportunidad de reactivar la economía de una región muy golpeada. Ando vendiendo papitas, chitos, maní a todos los que les gusta. Los llamo para que vengan aquí a disfrutar de los carnavales de Pasto. Esto sirve para toda la gente, todos que somos vendedores ambulantes. Sí genera platica, sí genera la economía para uno, que como para todos en estas fechas especiales. En estos días depende, pues, ¿no? Es que también hay mucho vendedor, entonces depende, ¿no? O sea, cualquier cosa que uno se gane como un vendedor ambulante, bueno, pues para mí es muy bueno. Y es que de esta manera Pasto abre sus puertas a propios y extraños para disfrutar de un patrimonio de la humanidad. Invito a toda la ciudadanía, primero que todo a la ciudadanía pastusa, a colaborar, a participar, a festejar nuestra identidad pastusa. Invitados todos a nuestros carnavales, que es lo más hermoso que tenemos nosotros. Bienvenidos todos los turistas, ¿no? Nuestra identidad está por encima de todo y nuestra cultura. De esta manera, en Pasto se queman las malas experiencias, las tristezas y las desesperanzas para quedar dispuestos al jolgorio del carnaval. I work 20 plus 35 and maybe another 6. That adds up to about 61 hours a week for this California minimum wage employee. But starting Monday, her paycheck and millions of others in 22 states will see a bump.
Now 7 states plus DC will have hourly minimums over $15, with several others in the double digits as well. The tide was moving in the direction that we need to really step it up as employers. Along with those 22 states boosting minimums January 1st, 2 more, Oregon and Nevada, plus DC, will increase July 1st, and Florida follows in September. The hourly increases range from around 23 cents to as high as $2 more an hour. Nationally, some companies may see the new wage laws as a strain on their bottom line. They're saying, look, inflation is killing us, the cost of goods is going up. Add on top this wage increase. In California, fast food workers will get an even higher minimum, $20 an hour as of April. Several Pizza Hut franchises in that state say they're now laying off all of their staff delivery drivers. That's more than 1,200 jobs lost, according to CNN affiliate KCAL. Franchise owners say the layoffs are due to a discontinuation of delivery services, but some customers find the timing suspect. It's sad. It's very sad and disappointing that these big companies are laying off the working middle class people that are trying to survive. I think I might be looking for an alternative pizza chain. You can find your state's minimum wage on the Department of Labor website at dol.gov. For Consumer Watch, I'm Laura Aguirre. Ya me tocaría pues cortar algunas aplicaciones para poder al menos pagar alguna para que pueda haber entretenimiento. Yo soy desempleada, entonces lo poco que puedo coger dentro de lo que hago como independiente un poco pues no es a grandes escalas, entonces es como eso, como que yo digo que no, o sea, es un gasto que pues me gustaría pero no lo podría adquirir. Estas son las primeras reacciones de los usuarios de plataformas digitales al enterarse que la suscripción para, por ejemplo, escuchar música, ver películas, recibir comida, podrían subir de precio por la aplicación del impuesto a las empresas que prestan estos servicios. A partir de este mes de enero se les empieza a aplicar a las plataformas digitales una retención en el impuesto de renta del 10%. Esto hace parte del andamiaje de lo que se le denominó el impuesto al Internet que se aprobó en la reforma tributaria del 2022. De manera que este impuesto se aplicará cuando los ingresos brutos por operación y que involucren bienes o servicios con los clientes en el territorio nacional superen los 1.327 millones o los 31.300 unidades de valor unitario. Según Cubides, el aumento de este impuesto no tendría afectaciones a la economía colombiana, que es una de las mayores preocupaciones. Tal vez no tendría un impacto alto en lo que podría ser la inflación, en la medida que este tipo de bienes no representan una ponderación muy relevante en la canasta de consumo promedio de los colombianos. Incluso eso mismo que menciona el experto, los usuarios ya lo contemplan, pues consideran que pueden ahorrarse entonces una platica para evitarse dichos gastos hormiga, que son esos que parecen inofensivos, pero que se llevan buena parte de la quincena. Estas suscripciones no son necesidades básicas, entonces tú decides si realmente necesitas tantas suscripciones. Algunos colombianos pueden destinar un promedio entre 100.000 y 150.000 pesos al mes para suscribirse a este tipo de plataformas. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Obi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. E não por uma onda kutá. Sigur, tur caminho de coi comentar. Pero realidad ta hopileu. Stop está aqui. Por favor, esterilizar e castrar vossa mascota.
Nos mainta turja luna jaranson y javierna de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Tele Aruba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clean. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. From exercising more to eating better. If you're looking to make a change in the new year, you're not alone, but bad habits can be hard to shift. Change is not like a light switch. It is a process. Clinical psychologist Susan Alberts with Cleveland Clinic says the first way to help make resolutions stick is to be specific about our goals. Our brains love to know the direction that we are going. So instead of saying, I want to exercise more, make a specific goal, such as 20 minutes of walking a day. This is going to make you much more successful in completing this goal. Albert says to also be realistic. Setting goals that aren't sustainable can make resolutions fall flat. This is because we tend to set behaviors that are too different from where we are at this very moment. Anticipating obstacles. This is a helpful strategy for continuing resolutions. Albert says stopping a behavior is harder than starting one. So instead of trying not to eat any more junk food, she says to try setting a goal to eat more fruits and veggies. And finally, link a new behavior to an existing one. For example, if you drink coffee every morning, but you want to start exercising, link the exercise to drinking the coffee. Have it be the very next behavior that you do. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. Miran, hay varios rituales, normalmente para la salud, la abundancia y la prosperidad, pero sinceramente vienen más por el amor. Con una limpia. Viene muchísima gente, más que nada por las limpias que son para recibir el año que viene. Además de la ropa interior de color y sacar las maletas, también buscan el borreguito, más que nada, ese es de la abundancia, se pone en la entrada de la puerta. Yo vine a comprar el dragón, precisamente porque es año del dragón, y con este entra, lo recibe el año. Principalmente las velas de los 12 meses. Esas se prenden el primero de cada mes y son para la abundancia. Yo llevo como 5 o más años comprándolas. ¿Por qué es tan importante? Porque nos da la sensación de una nueva oportunidad. ¿Y a quién no le gusta una nueva oportunidad? Eso nos permite saber que podemos volver a comenzar, que podemos volver a intentar hacer las cosas. Por eso, los rituales de Año Nuevo son necesarios. Sirven para saber que podemos volver a comenzar. México es muy mágico. México siempre tenemos un ritual que celebrar, ¿no? Around the globe, people are closing out 2023 and ringing in the new year. Countries like New Zealand, Australia, Japan, and South Korea held their midnight countdowns more than 12 hours ahead of most of the United States. New York's Times Square is always one of the biggest New Year's Eve events on the planet. And this year, there are heightened security concerns because of the October 7th terrorist attack in Israel and the ongoing war in Gaza. There's no specific credible threats to the actual New Year's Eve celebrations right now that we're tracking, but we're certainly trying to discover and identify things before they happen. A joint task force is monitoring for potential threats from a large command center, and there is an enhanced security perimeter around Times Square. Authorities are also looking out for unruly demonstrations. Pro-Palestinian protesters interrupted the Macy's Thanksgiving Day parade and tried to disrupt the lighting of the Rockefeller Center Christmas tree last month.
We're not going to allow unlawful behavior into a lawful assembly and celebration we're having on New Year's Eve. Just like we did for the tree lighting. The same posture. We'll be a little bigger, we have more cops, and we'll be ready. A massive effort to keep New Year's festivities safe. In New York, I'm Gloria Pasmino reporting. En la icónica playa de Copacabana, millones de ciudadanos brasileños y turistas venidos de todo el mundo cuentan ansiosos las horas, los minutos y los segundos que faltan para que termine 2023. Aún falta para la medianoche, pero la playa ya está colmada, dados los previsibles cuellos de botella que provocarán los bloqueos de numerosas carreteras municipales. Las autoridades locales han aumentado las medidas de seguridad con el fin de controlar las multitudes, y es que no en vano se estimó que cerca de 2 millones de personas iban a acudir a esta célebre verbena, cifra consistente con los números registrados en época prepandémica. Las fuerzas de seguridad no escatiman esfuerzos, cerca de 3.000 policías han sido desplegados. Se han establecido además 61 torres de seguridad y 800 barreras. Más allá del tradicional y extravagante castillo de fuegos artificiales de 12 minutos, la verbena también incluye un espectáculo de drones y conciertos al aire libre de artistas brasileños y escuelas de samba de Río de Janeiro. Y como marca la tradición, a la fiesta se acude vestido de blanco para rendir tributo a Iemanjá, la diosa afrobrasileña del mar, a quien se pide paz y amor para el mundo en el nuevo año. Me gustaría que abordáramos el cambio climático en 2024. Le deseo un pacífico y próspero año nuevo a todo el mundo. Pero la verbena no tiene como fin únicamente complacer a los turistas o impulsar el gasto desenfrenado. Para muchos es el momento ideal para recargar energías, deshacerse de los pensamientos negativos y dar la bienvenida de la mejor forma al 2024. Por todo ello y desde el corazón de Copacabana, les deseamos un feliz año nuevo. Primer agüero, tener flores amarillas en la noche de fin de año. Claveles, pompones, girasoles. ¿Todo amarillo? Todo amarillo. ¿Por qué? Porque como para la prosperidad. ¿Sí funciona? Nuevo año, pues vamos a ver. Rosas, pues le tengo mucho agüero a las amarillas, pero entonces hoy me gustaron estas combinadas. ¿Y por qué tienen que ser amarillas? No, pues como la tradición, siempre dice que la tradición de los padres, pues abuelos. Agüero que funciona casi de inmediato para los vendedores. Bueno, pues dicen que para la buena suerte, pero el que anda con Dios, todo le va bien. Pero para usted hay buena suerte, es un buen augurio. Para mí sí, porque vendo muy bien. Otros utilizan el color amarillo, pero con los tradicionales cucos. Se acabaron, se agotaron completamente. Toda la gente los lleva para la buena suerte. ¿Sí funciona? No sé, dime tú. Y ya saliéndonos del color amarillo, ahora pasamos a las espigas. Bueno, cuénteme, ¿esto qué agüero es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo lleva la gente? Es para la abundancia, para que haya prosperidad. ¿Y usted la empaca con todos los juguetes? Sí, señor. Hay unas que vienen así con los jugueticos, o sea, los granos. Que vienen los granitos, viene el dinero que hace falta y los granos. Para que no le faltisque la comida. Otros le apuestan al baño de hierbas, algunas amargas y otras dulces. Usted primero se baña con las amargas y después las dulces. Sí. Para dejar atrás y para el futuro. Y llegar con buena prosperidad. Y por supuesto no pueden faltar las 12 uvas. Me sumo una uva a las 12 de la noche, 12 uvas, una, y por cada uva que se coma pedir un deseo. ¿Y ya los tiene listos los deseos de esta noche? Claro, sí señor. Cuénteme uno. Salud, primordialmente la salud. No, me ahogo. Imagínese con esas uvas tan gigantes donde me como una uva de esas, ahí quedo para el hospital derechito. Y qué mejor que una buena cena para cerrar el año. Ese pescado se llama capitana y vale 180.000 pesos. ¿Y si alcanza a estar para la cena de la noche? Claro, aquí se lo arreglamos como gusten. ¿O para el asado de mañana? O para el asado mañana. Estamos comprando la carne para el sancocho. ¿Quién lo prepara? La familia toda. ¿Cuánta carne va a llevar? Bueno, son como unas 40 porciones. O sea, la cena de fin de año estaba buena. No, es para el desenguayabe. Es para hoy y mañana. Para hoy y mañana. Hoy todo es válido para despedir el 2023 e iniciar un feliz 2024. Happy New Year, happy 2024 from New York City, right here in the middle of Times Square, the greatest place in the world, the greatest city in the world. Happy 2024. Thousands of people, at least 1 million people have gathered
To celebrate 2024, thousands of people have been packing the streets for hours since early this morning, and they are finally having their moment now. The ball has come down, all 11,000 pounds of Waterford Crystal to ring in the new year. The iconic Frank Sinatra anthem playing behind us right now, and tons of confetti falling from up high as revelers here take it all in. There's no place like New York City on New Year's Eve. This is an iconic, once-in-a-lifetime celebration, and it was a perfect evening. The weather was just right, no security concerns of any type, and the event just really went exactly as planned. The weather cooperated, safety was under control, the NYPD doing what they do best, keeping New Yorkers safe, and this event going off without a hitch. La vida es una sola y hay que disfrutarla, ¿no? Fueron miles de personas que acudieron en su mayoría a las playas de Chorrillos y Barranco en la Costa Verde para darle la bienvenida al año 2024. Así pasamos el año nuevo celebrando el 2024. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Carolina. Carolina, ¿de qué parte? Acá del Cercado Lima. Así como Carolina, muchas personas pasaron la madrugada en la playa, incluso acamparon pese a restricciones que lo prohibían. Algunos se tomaron el tiempo de decorar sus carpas, aún así despertaron con energía. Estamos aquí en Barranco con mi gente latina, gastando la saliva. Esta tarde está un poco fría, pero la calle es mi tarima. ¿Han llegado o están desde la...? No, desde las 10 de la noche, de ayer. ¿Qué tal la noche? Sí, estaba llenecita la playa, pero ya, bueno, bastante gente se ha ido porque estaba pasadaza ya. A otros apenas les alcanzó el tiempo y el cuerpo para tender una toalla y dormir. Personal de fiscalización y policías recién en la mañana exhortaban a los bañistas a retirar sus carpas. 4 horas para armar mi carpa, ahora estoy descansando bien bonito y el señor no quiere que yo duerma más porque el alcalde está molesto porque no puedo acampar aquí. Gente de amanecida se iba retirando y comenzaban a llegar los del segundo turno. Siempre acostumbramos al primero venir a la playa y recibir una bonita energía que te da el mar. En Aguadulce ya se formaban filas para la entrada. Se intentó restringir el ingreso de bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas en la playa. A la hora del almuerzo no faltaron los banquetes guardados en mochilas y bolsas. Ahí está el cucharón, todo preparado, ¿ah? Mira, está el cucharón, el arroz. La salita de brócoli. Pavo al horno. ¿Cuántas porciones? Uy, acá habrá pues 15. Sí, ya, ahí. Ajá. La gente de Chorrillos, San Juan de Miraflores. Pamplona Alta. Todo se veía apetitoso, aunque parece que al pavo le faltó cocción. Fue un lunes como pocos familiar, donde no faltaron personas que quisieron refrescarse en el mar, niños jugando en la arena y hasta mascotas, entre las playas Los Pavos, Yuyos, Las Sombrillas y Aguadulce.